¿verdad? Para que no se escuche entrecortado como algunas veces se ha escuchado. Bueno, em, lo que nosotros estamos desarrollando con todo lo que queremos ver en programación lineal, o sea, en investigación de operaciones, principalmente resolver de mejor manera todos nuestros datos, nuestros problemas o las situaciones que a nosotros nos presenten, ¿verdad? Em, Generalmente, pues vamos a tener problemas de minimización de costos, de gastos, de pérdidas, maximización de utilidades, ¿verdad? Maximizar el recurso, minimizar el riesgo de pérdida o de inversión. Bueno, sobre eso va a girar el entorno de lo que es la parte del curso, ¿verdad? Y como ya lo hemos visto en algún momento, ¿sí? Entonces, para ello, pues, lógicamente, tenemos que hablar de procesos de optimización de modelos. Cuando estamos hablando de modelos es de todo lo que vamos a ver. Ya vimos una parte anteriormente que es como poder generar programación lineal de un método gráfico, ¿verdad? Que es muy práctico y que ese método nos puede servir demasiado para resolver ciertos problemas, ¿verdad? Pero también en los modelos, pues vamos a tener que determinar pues mínimos y máximos, como les comentaba. Modelos de transporte. ¿Y qué es un modelo de transporte? Es un modelo matemático que nos ayuda a identificar, ¿verdad? No solamente pues, cómo maximizar nuestros recursos, cómo ver nuestra operación de un producto o servicio, cómo determinar la factibilidad del mismo en tiempo y espacio. O sea, todo eso pues nos va a servir a nosotros demasiado para todo lo que tenemos que desarrollar en función de estos elementos. Para ello, pues hoy vamos a hablar un poquito acerca de unas cuestiones teóricas que tienen que ver con esto de los modelos matemáticos y uno principalmente que es la optimización de estos modelos, ¿verdad? Y para ello, pues cuando hablamos de optimizar el modelo es que el resultado sea el mejor para tomar una decisión óptima dentro de todo lo que es el desarrollo pues, de esta parte, ¿verdad? Entonces, los modelos de optimización son comunes, ¿verdad? Para poder determinar o para poder tomar decisiones en el ámbito empresarial, ¿verdad? Pero principalmente nos van a ayudar a determinar, no fallas, ¿verdad? Sino mejorar la capacidad que demos. Si, por ejemplo, nosotros estamos desarrollando, qué sé yo, pues la parte práctica de determinar, como lo veíamos entre las mesas y las sillas, pues, cuál era, dónde íbamos a tener mayor rentabilidad, pues nos dimos cuenta que teníamos que producir 30 unidades y 60 de otro elemento, 30 de uno y 60 de otro, y ahí nos daba pues esa optimización, ¿verdad? Lo máximo de utilidades que nosotros podíamos determinar. Y lo que vimos, pues, en nuestro modelo matemático fue encontrar principalmente el punto de equilibrio, ¿verdad? Y pues eso es lo que vemos siempre, o sea, en el caso de administración, de auditoría, pues lo que va a buscar es eso, es ese punto de equilibrio, es esa forma viable de cómo, ¿verdad? Mejorar la condición que tiene la empresa, la condición en función de toma de decisiones económicas y financieras, ¿verdad? Entonces, para ello, la parte de optimizar, ¿verdad? Principalmente es determinar cuál es el problema. Al determinar el problema, lo tenemos que plantear, así como hemos estado planteando el problema ¿verdad? De la optimización de las utilidades. Tenemos que plantear esa parte del problema, ¿verdad? Y colocarlo en una matriz, o sea, en un espacio o en una forma en que sea entendible. A eso nos referimos. ¿Verdad? Entonces, primero pues planteamos nuestro problema, describimos en qué consiste el problema, ¿sí? Segundo, lo trasladamos a una matriz de operación, ¿sí? Luego pues ya desarrollamos el procedimiento, ¿verdad? Encontramos una respuesta y si en algún momento pues nosotros decimos, mire, hay que mejorar esa condición,
pues podemos comprobar la elasticidad, ¿verdad? Y vimos que comprobar el método, pues existen algunos elementos también que Excel nos puede proporcionar. O sea, los estamos viendo de forma manual por el momento, ¿verdad? Pero eso es lo que significa la parte de la optimización del modelo, o sea, buscar la forma adecuada para que el planteamiento del problema pues no se convierta en algo engorroso, sea entendible y podamos desarrollar o ejecutar el problema. A eso nos referimos en este punto. Para ello, es importante entender este pequeño diagrama, ¿verdad? En este diagrama de flujo nosotros podemos verificar realmente lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y lo que nosotros hemos visto o hacemos siempre va a estar determinado por un orden lógico matemático, siempre. Entonces, cuando nosotros ya tenemos el problema, o sea, acá, hay una etapa de análisis que nosotros debemos de determinar. Esta etapa de análisis, ¿verdad? Consiste en eso, en determinar cuál es el problema, cuál es el modelo, cuál es el sistema con el cual estamos trabajando. ¿Sí? De esta forma, pues podremos entender, ¿verdad? Comprender qué es lo que estamos desarrollando. Lo que nosotros hicimos la vez pasada está en esta parte, en esta etapa de aquí. Desarrollar nuestro modelo matemático y validarlo. O sea, nosotros resolvimos el problema de forma matemática, llegamos a una respuesta y lo pudimos comprobar aplicando otros elementos. Llegamos aquí. Pero cuando en la realidad nosotros estamos desarrollando un problema y en realidad lo queremos comprobar y la respuesta no es igual, lógicamente tenemos que regresar al planteamiento inicial para conocer realmente qué es lo que está pasando, ¿sí? Para determinar qué es lo que nos hace falta o qué no hicimos bien. Pero si el modelo pues se valida y nos da el mismo resultado, viene el proceso de implementación. O sea, que así como nosotros desarrollamos la acción, por ejemplo, de determinar cuántas sillas y cuántas mesas habían que producir, ¿verdad? Ahora, pues será importante para nosotros determinar cuántos elementos son en realidad los que deben de producirse, si son cabalmente los que determinamos. Entonces ya viene la parte de llevarlo a la realidad. Entonces ya no se queda en el papel, ahora ya venimos y nos vamos al proceso de producción. Y entonces ya comprobamos. Pero comprobar no quiere decir a ver cómo sale, sino el modelo matemático nos dio una respuesta y nosotros debemos de planificar, ¿verdad? Y determinar los tiempos, ¿verdad? Tanto de corte y ensamble, para que si en corte dice que eran 120 horas y tenemos que producir 30 elementos, entonces dividimos 120 horas dentro de 30 y ahí nos dará cuántas horas en realidad debe llevarse cada objeto, ¿verdad? No se puede pasar de eso, ¿sí? Ahora, si a nosotros nos dice que en sí eran 90 horas y debemos de producir 60, 90 dentro de 60 y nos va a dar esto. Y nuevamente hay que controlar esa parte del plan de producción. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros ya determinamos eso en la implementación, verificamos, ¿verdad? Vamos verificando en cada etapa, cada ciclo del proceso de producción, que lo que nosotros estamos desarrollando se cumpla. ¿Sí? Entonces, al hablar de cumplir, quiere decir que pues no se pase del tiempo establecido. A eso se refiere, ¿verdad? Ahora, la etapa de diseño e interpretación de la solución, esto tiene una gran caracterización del proceso, porque siempre nosotros necesitamos crear dentro de lo que nosotros desarrollamos algo que se llaman modelos o generar una simulación del proceso, simuladores. O sea, eso es lo que estamos haciendo acá. O sea, cuando nosotros ya lo llevamos a la práctica y lo implementamos, primero tenemos que hacer un simulador. Tenemos que crear las condiciones
reflejarlas en ello y entonces desarrollarlas, ¿verdad? A eso le llamamos un proceso de simulación. Cuando este proceso de simulación en realidad sí ya nos da pues esa particularidad de que es el mismo resultado, entonces ya terminamos la etapa de diseño. Y entonces ya en realidad ya no van a haber errores porque ya los hemos erradicado y entonces nos corresponde ahora venir e implementarlo por completo en todo nuestro sistema de producción. Pero de un simple problema pasaremos a un proceso complejo para poder dotar a la empresa, industria, organización de la solución que estaba esperando. Por eso que la parte de investigación de operaciones en el área de administración va a estar enfocada principalmente a mejorar la toma de decisiones en las organizaciones, a mejorar de qué manera todo esto puede ser bastante o generalmente viable. Vamos a ver, ¿alguna pregunta que tengan en relación a lo que estamos comentando? Lick, disculpe, ¿estas diapositivas ya están en la plataforma? No, esta yo las voy a subir a solo terminemos la clase. Porque yo estoy echando punta escribiendo, pero si usted la sube, mejor más No, tranquilo yo las hago. siempre voy a subir todo el material. Ah, No te bueno, den pena. gracias. El material va a estar ahí. Ahora, ¿será que esto, muchos ven la investigación de operaciones y la ven así como que un modelo general para las grandes industrias? Pero ese es un error, porque en todo elemento donde haya un proceso, aunque sea incipiente en producción, tenemos que aplicar modelos matemáticos. Y el problema que nosotros tenemos en nuestro medio es que nuestras empresas, ya sea de corte familiar o pymes, pues como que no mucho aceptan que alguien llegue y proponga alguna cuestión de innovación en los procesos de producción como se han establecido, ¿verdad? O sea, ellos tienen un proceso de producción, digamos, tradicional, pero cuando ya se ven modelos matemáticos, uno lo que busca es reducir los costos y maximizar las utilidades, y el tiempo y los recursos. El problema con el cual nos vamos a enfrentar ahí es la aceptación de nuestros modelos, la aceptación de la parte científico-matemático, ¿verdad? Para poder ser desarrollada, porque algunos van a argumentar que es mucho tiempo, pero el papel nuestro va a ser ese. O sea, el papel nuestro va a estar encaminado a mejorar toda esa particularidad que genera la matemática, ¿verdad? Aplicada ya al sistema empresarial, principalmente a la producción. Estamos hablando de producción, no solamente estamos hablando de productos, sino también vamos a hablar a la parte de servicios, ¿verdad? Preguntas que tengan, por favor. Lick, este tipo de modelos, yo lo entiendo, ¿verdad? Desde el punto de vista de que puede ser implementado media vez, independientemente del nivel en cuanto a cantidad de producción que exista. Los modelos pueden ser implementados, Luis, toda vez que nosotros tengamos un sistema productivo. Entonces nosotros podemos analizar. El problema es que no vamos a encontrar datos así como lo estamos planteando ahorita, porque los tenemos que investigar, ¿va? Para ello tenemos que ir al lugar y hacer anotaciones, observar, preguntar, tomar tiempos en todo lo que se hacen, para que así nosotros podamos construir el problema y el modelo. Pero es lo que nos da aquí es la orientación de cómo construirlos. O sea, no estamos hablando de la teoría, estamos hablando de la práctica. La práctica nos va a dar esa orientación de cómo mejorar y construir este modelo matemático para poder ser operado y, sobre todo, pues el poder ser aplicado a nuestras redes empresariales. Correcto. Y de hecho, el tema de producción, independientemente de la empresa, es ahí donde vamos a encontrar la información para poder formalizar estos métodos. Sí, independientemente de qué tipo de industria sea, eh,
toda vez haya costos, haya presupuestos, haya producción, haya una línea de productos, etcétera, o sea, necesariamente se hace imprescindible el establecer un modelo matemático, ¿verdad? El modelo va a depender del tipo de problemas que vamos a encontrar en el sistema de producción. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, vamos a continuar entonces. Voy a volver a apagar mi cámara. Veamos. Entonces, esta parte de acá pues nos indica a nosotros de cómo poder, es el proceso mismo de cómo llegar a eliminar esos 0 errores, lo que en algún momento nosotros vimos en control de la calidad o en calidad de la producción, ¿verdad? Administración de la producción, donde decía 0 errores, y que ahí fue donde nosotros vimos en algún momento nuestros modelos de planes, ¿verdad? De producción, donde vimos un plan general, un plan maestro, pero que esos ya llevan implícitos estos tiempos y los costos, ¿verdad? Para desarrollarse, ¿sí? Ahora, así como nosotros vimos, nuestros problemas anteriores, pues tienen la misma base, todos tienen la base que vimos anteriormente, ¿verdad? La función objetivo es en realidad lo que se quiere buscar, lo que se quiere mejorar, lo que se quiere comprobar al final, ¿sí? Ahí va a estar nuestra función objetivo. Como acá se determina, pues, en la función objetivo, es donde nosotros queremos ver, si nos dicen, miren, fíjense que lo que queremos es maximizar la utilidad, ya sabemos que la función objetivo va a ser, pues eso, maximizar. Pero si nos dicen, miren, fíjense que hay que minimizar el costo, qué sé yo, de la implementación de una maquinaria para producir pantalones, maquinaria industrial. Entonces, cuando dice minimizar el costo, quiere decir que tenemos que ver la forma en que tenemos que combinar todos los tipos de productos o pantalones, estilos que vamos a sacar, donde en realidad el costo de producción sea el menor. Pero si nos dijeran, mira, hay que maximizar la utilidad de la producción de pantalones, entonces ya sabemos que lo que hay que ver es la combinación de qué tipo de pantalones y todo esto hay que sacar, ¿verdad? Donde ganemos bastante, ¿verdad? Donde no nos quedemos negativos en la parte de la solución matemática, ¿verdad? Las entradas controlables son nuestras restricciones, ¿verdad? Y las restricciones son esos elementos internos de la matriz, ¿verdad? Donde determinamos X sub 1 y X sub 2, pero donde si tenemos departamento de corte, departamento de ensamble, departamento de acabado, cada uno de ellos nos va a estar diciendo cuántas horas son las que se van a llevar a cabo para cada proceso. Entonces, esas serán nuestras restricciones, ¿verdad? De generar inecuaciones y pasarlas a ecuaciones, ¿verdad? Las entradas no controlables son nuestras inecuaciones. Es lo que generalmente nosotros proponemos. Y entonces decimos cómo poder trabajarlas o desarrollarlas, ¿verdad? Y de ahí entonces cuando ya tenemos eso, ya nosotros determinamos que nuestra ecuación ya la igualamos y empezamos a despejar pues esos puntos, ¿verdad? Para detener esa relación. Con todo esto, necesitamos conocer realmente qué diferencia hay entre algunos modelos, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice que tenemos problemas de toma de decisiones que se pueden clasificar en dos categorías: modelos determinísticos y modelos probabilísticos. Vamos a ver nosotros los dos modelos, ¿sí? Vamos a ver nosotros nuestros dos modelos, ¿verdad? Y esos modelos son los que nos van a servir para determinar ciertas acciones. En los modelos determinísticos, ¿verdad? No se considera una hipótesis, ¿verdad? O sea, lo que nosotros tenemos son números y eso nos van a ayudar.
En los modelos probabilísticos, ¿verdad? Como su nombre lo indica, va a haber una información que podemos determinar de la fábrica o de la producción, pero que también, pues es una probabilidad. O sea, ya vimos probabilidades en estadística, ya vimos prueba de hipótesis, hemos visto, este, ¿verdad? Distribución de probabilidades binomial y de Poisson, ¿sí? Pero cuando estamos viendo eso, también son elementos que nos van a ayudar a ser probados en la parte de investigación de operaciones, porque tienen relevancia y tienen aplicación en estos modelos o en estos métodos. Entonces, todo esto para nosotros es sumamente importante, no solamente conocer el área de funcionamiento, sino qué problemas son los que podemos resolver con qué tipo de cosas, porque eso es lo que necesitamos determinar. O sea, no todo se soluciona con modelos determinísticos, pero tampoco todo se soluciona con problemas o modelos probabilísticos. O sea, cada uno tiene su área y tiene ciertos problemas que pueden resolverse de una u otra manera. ¿Sí? Ahora bien, cuando nosotros vemos esto, tenemos que seguir hablando de lo que realmente hemos visto en el transcurso de nuestra carrera. Las variables que nosotros vamos a determinar. Y esto lo vimos al inicio de la parte estadística, ¿verdad? Porque hay variables continuas, hay variables discretas, hay variables numéricas, ¿verdad? Nos dicen mixtas, pero estas mixtas son, ¿verdad? De tipo, de correlación, digamos, ¿verdad? Y cuando hablamos de variables, nosotros hemos entendido que para poder analizar un problema, pues nosotros vamos a tener variables ordinales, vamos a tener variables nominales y vamos a tener variables escalares, ¿verdad? Sí. Y para ello, pues nosotros conocemos que una variable nominal es aquella que no importa el orden. Es, por ejemplo, cuando a uno le están diciendo, mire, si hacemos la presente investigación de mercado, pues importará si las personas responden el género o no, habrá un orden para responder primero hombres y mujeres. No, no existe. Es lo mismo decir, mira, en la parte de producción, ¿será que habrá un orden para, qué sé yo, pues, ordenar los productos en la bodega? Primero se ordenan los del lado derecho y luego los del lado izquierdo, o pues a cómo se vaya desarrollando el proceso de producción. Entonces, eso es una variable nominal. Una variable ordinal es aquella donde ya tiene pues un orden específico, la respuesta ya está determinada por eso, por un orden, ¿verdad? Y, y entonces, por ejemplo, acá pues podemos decir, pues, el proceso de producción, pues el departamento de corte y el ensamble tienen una relación estrecha. ¿Cuál de esos departamentos tiene mayor implicación? Lógicamente, lógicamente que todos están relacionados, pero si en corte las medidas van mal, en ensamble todo va mal. Nos va a retrasar en la parte de producción, nos va a hacer ocupar más horas hombre, nos va a hacer que las máquinas se ocupen más en el poder moldear, ¿verdad? Lo que hace falta o lo que se pasó del corte. Tendremos que pagar horas extras porque tendremos que obligar a los trabajadores, a los operarios, a los colaboradores que nos trabajen horas extras para que puedan cumplir con el stock de producción determinado, ¿verdad? Variables continuas y discretas tienen la misma característica. Variables continuas, números enteros. Variables discretas, números con fracciones. Por ejemplo, en una variable continua, pues podemos decir el costo de un pan, 50 centavos. No, en una variable discreta son años, porque usted no tiene 18, 19, 22 años, usted tiene 22 años y tantos días. ¿Sí? Entonces, esa es una pequeña diferencia que hay, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros estamos viendo esto, es porque vamos a identificar esas variables en todo lo que nosotros desarrollamos. O sea, no se quedará simplemente en una situación de, sí, es conocer la variable, pero como no la aplico, no me interesa. No, las variables tienen esa particularidad que en todos los sistemas, ¿verdad? Que nosotros trabajamos,
pues siempre las vamos a estar aplicando. Siempre, siempre, ¿verdad? Ahora bien, la parte de la restricción puede ser lineal, como no lineal, puede ser cuadrática, puede ser convexa, diferencial, etc. Lineal, pues lo que estamos estableciendo actualmente, como lo trabajamos la vez pasada. Cuadrática, pues tenemos que determinar elementos de x, ¿verdad? Elevado al cuadrado y algunos otros elementos, otras fórmulas adicionales para el proceso, ¿verdad? Pero también nos pueden ayudar a determinar de mejor manera, pues toda nuestra acción a tomar para el proceso de análisis de todas las implicaciones. Eh, ¿Qué es lo que podemos tener entre nuestros métodos de resolución? Puede ser una optimización global o local, eso va a depender de la magnitud de la empresa y del problema, ¿verdad? Pero también va a ser importante que nosotros podamos generar otras acciones particulares a esto. Métodos exactos y métodos simples. Cuando nosotros hablamos de métodos exactos, estamos hablando de números. Cuando hablamos de métodos simples, pues nosotros estamos determinando eso, que es bajar costos, gastos y cualquier otra situación, riesgos e implicaciones negativas para los proyectos. Programación lineal. La programación lineal pues tiene como función objetivo optimizar todas las relaciones de las variables. Ejemplo, ¿verdad? Si yo les digo, fíjese que necesitamos producir hamburguesas y necesitamos producir pizzas, ¿verdad? Y alguien puede decir, ah, pero fíjese que si vamos a producir las dos, ¿cómo vamos a hacer para poder cumplir con los pedidos? Ah, bueno, primeramente tuvimos que haber hecho una investigación de mercados. La investigación de mercados nos va a determinar una demanda. La demanda se va a transformar como el stock de producción que debemos de tener y entonces con eso nosotros debemos de haber planificado nuestra producción. Para eso pues hacemos un sistema de costo de producción donde determinamos cuántas unidades de materias primas o productos necesitamos para producir cada unidad de hamburguesas y de pizzas que nos piden. Pero lo estamos desarrollando así, o sea, me están pidiendo 50 hamburguesas y 10 pizzas, va, démosle eso. Pero hay una parte que se llama capacidad instalada. Y la capacidad instalada quiere decir la capacidad de producción de nuestra maquinaria. O sea, ¿cuántas unidades puede sacar al día, al mes, al año? Porque cada máquina que nosotros tengamos tiene una vida útil. Y esa vida útil es las unidades que pueden ser producidas en el tiempo de vida útil, que valga la redundancia, que la maquinaria tiene, ¿va? Entonces, a eso, pues, en la producción lineal, ¿verdad? Nos va a ayudar, entonces, a optimizar esa relación que va a haber entre producir hamburguesas y producir, ¿verdad? Pizzas. Pero generalmente vamos a tener que ver realmente cuánto tiempo nos lleva cada uno, cuántos recursos, cuántas horas, el proceso que lleva cada una de ellas para poder ser desarrolladas. Y entonces ahí nos dirán, en realidad, cuántas hamburguesas y cuántas pizzas podemos fabricar al día, a la semana o al mes. Y entonces ahí estamos optimizando nuestros recursos. ¿Sí? Si tienen preguntas, las hacen, por favor. Ahora, ¿en dónde utilizamos programación lineal? Esto es importante, porque esto es lo que nos interesa identificar, ¿verdad? Cuando nosotros determinamos la parte de programación lineal, la vamos a utilizar para esto. Presupuesto de capital, diseño de dietas si estamos trabajando, ¿verdad? Conservación de recursos, o sea, optimizar nuestros recursos. Juegos de estrategias, cuando hablamos de juegos de estrategias es qué es lo que podemos hacer mejor que otros, ¿verdad?
predicción del crecimiento económico. Es lo que hacemos nosotros cuando creamos proyectos, ¿verdad? Predecimos cuánto puede crecer al año y entonces así ya podemos determinar cuánto sería nuestro stock de producción al año para maximizar nuestras utilidades. Sistemas de transporte. Los sistemas de transporte ya los vamos a comenzar a ver, o sea, un modelo del sistema de producción, cuál de todos pues, nos va a funcionar mejor. Maximizar nuestras utilidades, minimizar nuestros costos, maximizar el tiempo, maximizar nuestra materia prima, minimizar los errores y los riesgos que vayamos a tener dentro de la empresa, pérdidas, ¿verdad? Para eso nos va a servir esta parte. ¿Sí? Entonces, pues a eso se nos va a dedicar este punto. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a pasar la historia por un lado. Vamos a hablar del método simplex, ¿verdad? En programación lineal. ¿Qué es el método simplex? El método simplex principalmente pues va a hacer una parte de minimizar ciertos elementos o riesgos, ¿verdad? En el método simplex nosotros pues vamos a tener que determinar realmente pues a tomar decisiones donde la empresa pueda ganar más, pueda ser más eficiente o pueda reducir sus costos y sus gastos, ¿verdad? De igual manera, nos ayudará a ordenar de forma eficiente cómo podemos mejorar el control de la producción de nuestros bienes y servicios, ¿verdad? Cuando hablamos de métodos simplex, estamos hablando de minimizar, ¿verdad? Y cuando hablamos de minimizar, estamos hablando de, bueno, recortar, ya sea gastos, tiempos, ¿verdad? Puede ser que nosotros estamos diciendo que una silla nos lleva a cortarla unas 4 horas, cuando en realidad nos llevaría 2 horas, 2.8 de hora. Entonces ahí es donde tenemos que utilizar ese método, ¿verdad? Para minimizar ese tiempo, ¿verdad? Para poder determinar realmente el tiempo óptimo para desarrollar esa tarea, ¿sí? Entonces, para eso nos va a servir el método simplex. También en el método simplex, ¿verdad? Nosotros siempre vamos a determinar cómo disminuir nuestros gastos o nuestros costos, cómo disminuir el tiempo que se aplica además, una holgura que esté más en el sistema de producción, el riesgo de pérdida de capital que nosotros estemos determinando. Y si en algún momento pues hicimos mal el cálculo de nuestra proyección de ingresos y lo proyectamos a estados financieros, pues también tenemos que determinar cómo minimizar eso, ¿verdad? En dónde está el error, o sea, si está en el costo de producción, si está en los gastos operativos, no sé, o sea, nos va a ayudar a poder mejorar esas condiciones, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, por ahí estaremos con esos primeros puntos. Voy a pausar un momento la grabación para preguntas. A mí me gustaría que ustedes me pudieran ayudar a resolver este problema, porque este problema es de maximización. Porque aquí en nuestra función objetivo, o sea, esta es nuestra función objetivo, ¿verdad? Recordemos que la podemos representar como Z es igual a, ¿verdad? 5x1 más 3x2. 5x sub 1, o sea, 5, porque lo que quiere maximizar es el 5, que es nuestra utilidad, ingreso neto, ¿de qué? De mesas, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos x1, porque mesa representa x1, más el 3, ¿verdad? De x2, por eso dice 3x2, ¿verdad? 3x2. O sea, es lo mismo, es mi función objetivo, ¿verdad? Ahí tenemos nuestra función objetivo. Entonces, ahora quisiera ver los comentarios de ustedes para que esto pueda generar o tener mayor razón y peso, ¿verdad? Para que ustedes me digan
¿qué podemos hacer en este caso? ¿Cómo podemos resolverla? Aplicando el conocimiento que ya traemos de la unidad pasada. Está Elena, Luis Pedro, Flor y Luis López. Bueno. Tendríamos que determinar también nuestras restricciones, Lick. Ajá. Eso mediante la aplicación a la ecuación de la suma de variables de horas que tengamos en mesas y sillas. De suma de variables de horas y mesas y sillas. Y entonces, ¿cómo plantearíamos nuestra restricción? Porque ¿cuántas restricciones podemos sacar de acá? ¿Alguien más que pudiera responder? Vamos a ver acá. Pero eso se llama Y ahí, lineal, ¿verdad? Sí, dígame. dos restricciones tendrían que salir. ¿De mano de obra y de Exacto, materia? exacto. Prima. ¿Será que nos debemos de pasar de las 40 y las 50 unidades? De hecho, esa es nuestra restricción o nuestro límite en cuanto a las horas disponibles. Entonces, mano de obra sería nuestra restricción 1, ¿verdad? Y que quería 2x1. El 2 por el valor que está aquí, ¿verdad? Más x2. ¿Por qué x2? Porque aquí vale 1. Ahora, si 40 es mi restricción y no debo pasarme de eso, entonces ahí tendría que ser Menor o igual. menor o igual a 40. Restricción 1. Restricción 2 es materia prima. Y es, ¿verdad? Como tiene valor de 1, solo es x1 más 2x2. 2 de acá, de x2. 2x2. Otra vez vuelve a ser menor o igual a 50. ¿Estaría bien así nuestra restricción? ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos nuestras restricciones, ¿verdad? Hágame un favor así enorme, copien este pedacito que está acá. Me avisan por favor cuando lo tengan. Bueno, ¿sí estamos? Sí, porque ahí estamos. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a dar tiempo
para que ustedes puedan resolverlo así de forma rápida. Y vamos a ver si así sería la situación. Pues yo digo que les doy unos 5 minutos para ver hasta dónde ustedes pueden llegar. ¿Sí? Y entonces ya de ahí vamos a ver la respuesta y de ahí vamos a ver un método un poco fácil para poder trabajarlo. ¿Les parece? Bueno, vamos a ver. Me imagino que ahorita terminaron la primera parte, ¿verdad? Tuvimos que haber pasado nuestras restricciones a ecuaciones, ¿verdad? Nuestras inecuaciones a ecuaciones. Entonces, vamos a comprobar lo que ustedes tienen ahí determinadas. Entonces, veamos lo siguiente, por favor. Y me van diciendo si así es. Si yo quiero pasar mi restricción 1 de inecuación a ecuación, solamente hay un paso por hacer, ¿verdad? Y el paso es el siguiente. A mi inecuación le quito el valor de menor. Ya lo convertí en ecuación. Mi restricción 2, ¿verdad? Vuelvo a hacer lo mismo y elimino, pues, el símbolo de mayor o menor, ya se convirtió en ecuación. Vamos a hacer los puntos para nuestra gráfica. De ahí tiene que salir, ¿verdad? Ese punto. ¿Sí? Entonces decimos 2x1 más x sub 2 es igual a 40. x1 va a tomar valor de 0. Y un número que divida x sub 2 igual a 40. 40 dividido en 1 es igual a 40. Solamente que va arriba. Bueno, 40. Ahora acá x2 tendrá que ser 0. Y ahora x1. 40 dividido en 2 es igual a 20. Ya tenemos primeros puntos de corte. Vamos otra vez acá. Este x1 tendrá que tomar valor de 0. Ahora, 2x sub 2 igual a 50. X sub 2 igual a 50. 50 dividido en 2 es igual a 25. Volvemos a colocar el 0 acá para que sea una matriz transversal, ¿verdad? Y decimos x1 igual a 50. Quiere decir x1 igual a 50. 50 dividido en 1 es igual a 50. Y ya tenemos nuestros puntos. Díganme, por favor, si así les quedaron los puntos para la gráfica. Sí, ¿Sí? Elena, ¿así le quedó? Sí, a mí también. sí. Flor, si no tiene audio, pues nos puede escribir para ver si así es. Va. Entonces, con eso ya nos ahorramos demasiado tiempo. Vieron que ya hasta dónde ya llegamos y sin necesidad, ¿verdad? De tener esos puntos. Así como los hicimos las otras veces. X1, yo solamente por una cuestión técnica le voy a colocar X2. La gráfica, ¿verdad? Tendría que ser, esto es X y tendría que tener Y, ¿verdad? ¿Se recuerdan? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el valor más amplio, más grande en X? 40, Exacto. ¿Y en Y? 50. 50. Vale. Vamos a comprobar ese valor. Entonces, X lo voy a tener hacia acá y es 40. 10, 20, 30, 40. Y Y tendría que ser hacia arriba, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. Así tendría que ser la lógica. Entonces, decimos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 y 4. ¿Verdad? Entonces, para hacerlo así manual, pero también la vamos a hacer más práctica, ¿verdad? Yo solo para poder explicar en alguna parte todo esto. Entonces nos vamos acá, vamos a elegir esto, que sea color rojo como siempre, para que sea bastante intenso y se pueda determinar el valor. Ya tenemos acá. Y determinamos aquí que nos pueda volver a colocar separaciones y le decimos que las separaciones son de aquí al final, no al inicio.
Ya nos genera separaciones para lo que vamos a hacer. Y aquí pues volvemos a marcar y las separaciones tienen que ser arriba, no abajo. 1, 2, 3, 4, 5, arriba. Entonces, volvemos otra vez, más bordes. Ahora decimos que las separaciones sean en la parte superior. Ya tenemos nuestra pequeña tablilla para la gráfica. Bueno. Entonces, esto será x1, que es igual a x. Y esto será a x2, que es igual a y. Así estamos con el valor. Entonces, x dice que el valor más grande, ¿verdad? Es 40. 10, 20, 30, 40. Y hacia arriba, dice que los valores son a 50. 10, 20, 30, 40, 50. O pudimos haber hecho más, ¿verdad? Haber colocado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10. ¿Verdad? Y haberlo colocado así de 5 en 5. ¿Verdad? Podemos haberlo hecho de esa manera también, ¿verdad? Vamos a ver si todavía nos marca. Nos marcó en el lado equivocado. Bueno. Ahí estamos. Y ahora voy a volver a marcar esto. Solo lo quiero hacer por una situación técnica, no por otra cosa. Bueno. Entonces, y esta X y esta Y las voy a borrar y las coloco en otro lado. Y hacia acá vamos a dar un poquito más para que pueda estar casi cuadrada. Ahí estamos. Bueno, entonces aquí podría ser, aquí es 0. Entonces 5, pues es la línea de arriba. Aquí es 0, ¿verdad? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Así es como tendría que funcionar, ¿va? Entonces, 5, 10, 15. Vamos a ver si... Ahí estamos. 50. Porque el valor más alto es 50 en Y. Entonces, aquí nos dice que X sub 1 es igual a 0. X sub 1 es igual a 0. 0 acá. Entonces le vamos a colocar el punto para que esto pueda desarrollarse. 0. Y ahora, ¿verdad? X sub 1 es igual a 0, ¿verdad? Aquí tengo X1 y aquí tendría que tener X2. Igual aquí, X1. Pero recordando que este X tendrá el valor de X1 y esta Y tendrá el valor de X2. Entonces, si X1 es igual a 0, X2 es igual a 40. ¿Verdad? Entonces, ahora, ¿hacia dónde tendría que ir este X2? ¿Dónde tendría que graficar? X2 es esto. ¿Sí? Entonces, tengo que irme hacia 40. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Entonces, 40 es hacia arriba. 40, aquí. Bueno. 40. Ahora, X1 es igual a 20. X1 es igual a 20. X1 igual a 20. Entonces, tengo que generar 20. Y X2 es igual a 0. X2 es igual a 0. Ya tengo mi primer elemento, ya tengo mi primera línea de corte para determinar mi valor. ¿Sí? Y la trazamos. Ya tenemos nuestra primera línea de corte. Vamos a la segunda, que es esta. X1 es 0, 0, ¿verdad? Y X2 es 25. X2 es 25. Entonces vamos a colocar, ¿verdad?
X2 es 25. Solamente le voy a cambiar de color. Le voy a colocar en negro. Ahora me dice en el otro punto que ahora X1 es igual a 50. X1 igual a 50, tenía que irse por acá. Me hizo falta un valor. X1 es igual a 50. 50 estaría como por acá. Para que sea cuadrática. Y ahí estamos. 50. Y ahora dice, perdón, X1 es 0 y X2 es 25. Primero graficaría 25. Ahora dice X1 50, X1 50 y X2 0. 0 de acá. Y tengo que pasarle la línea para volver a graficar. Estamos acá y lo colocamos acá. Nuestro punto queda aquí, ¿verdad? En 15 y como en 12 de acá. Ese es el valor que nos está diciendo, ¿verdad? 15 y 13, perdón, es el valor que nos pide acá. Porque aquí exactamente llega a topar a 15, pero aquí tendría más o menos entre valor a 13. Entonces, ahí ya es nuestra optimización, ¿verdad? Tendría que ser 15 en mesas y 13 en sillas. Es lo que nos tendría que tirar. Pero cuando nosotros graficamos estos puntos, lo podemos hacer de otra manera, más práctica. Nos vamos a insertar y elegimos, ¿verdad? Dispersión, pero elegimos esta. Dispersión con líneas suavizadas y marcadores. Yo elegí solo la gráfica en blanco. Si notamos, solo la corrí y acá me dice seleccionar datos. Le doy aquí a seleccionar datos y acá me dice agregar datos. Le voy a agregar datos. Nombre de la serie le voy a colocar X1. Valores de X. Recordemos que X1 es X. Entonces, valores de Y. Recordemos que X2 siempre será Y. Le voy a aceptar. Volvemos otra vez a agregar. Nombre de la serie, ahora con los de abajo, X2. Valor de la serie X, 0 y 50. Valor de la serie Y, 25 y 0. Le voy a aceptar. Y le voy a aceptar. Y ahora acá ya nos genera más puntual el valor con el que estamos trabajando. Y ahí ya tenemos determinado nuestra maximización. Solamente faltaría comprobarla, ¿verdad? ¿Se recuerdan cómo se comprueba esto? ¿Alguien recuerda cómo comprobamos? Con Aquí nos nuestra pide, función en Z, exacto, con nuestra función en Z, pero la vamos a comprobar de otra forma un poquito más práctica. Dice que nos está pidiendo, ¿cuántas sillas? 10. ¿Y cuántas mesas? 20. X1, mesas y sillas. Entonces son 10 mesas y 20 sillas. Eso es lo que nos pide. ¿Sí? Entonces con la función de Z la podemos comprobar. Y magnífico, tendría que salir de esa manera. ¿Verdad? Esto es por la dimensión que le hemos dado, ¿verdad? Por eso es que está aquí así. ¿Verdad? Por eso. Pero queda de la misma manera. Ahora bien, si yo la quiero determinar y comprobar, tengo que construir nuevamente mi tabla, ¿se recuerdan? Y la tabla aquí, mi utilidad, y la utilidad yo la coloco, ¿verdad? Así. ¿Verdad? Ya tengo mi utilidad acá. ¿Sí? Y acá tengo que volver a copiar mi tabla de restricciones, solamente haciéndole una pequeña modificación. Coloco mi tabla de restricciones y acá
La voy a colocar por acá primero. Y ahora me traigo esto hacia acá. Aquí irá mi restricción. Y aquí irá mi inventario. ¿Sí? Y el inventario dice que sale al decir esto menos esto. ¿Verdad? De ahí sale la parte del inventario. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? ¿Se recuerdan? Acá coloco la fórmula suma producto. ¿Verdad? Y voy con mano de obra y digo esto, coma, esto. Enter. ¿Sí? Ahora, cuando yo voy a determinar el proceso de suma producto, ¿verdad? Tengo que generar mi multiplicación. Entonces, lógicamente la utilidad la que yo tengo que generar en este punto y aquí mi producción para poder decir si realmente es eso lo que yo voy a estar generando o no, ¿verdad? Entonces, igual suma producto. La suma producto va a ser de esta parte, de coma, con esta parte. Y otra vez igual suma producto. Y marco mi otra restricción y otra vez con mis unidades producidas. Ahora, ¿por qué coloco aquí las unidades producidas? Aquí tengo X1 y aquí tengo X2, o sea, mesas y sillas. Y entonces mi restricción me dio que tengo que producir, ¿verdad? 20 y 10. Eso me dice mi restricción aquí con la gráfica. 10 y 20. 10 de X1, que son mesas, y 20 sillas. Entonces, yo las tendría que colocar aquí, ¿verdad? Y aquí las 10. Y con esa restricción yo tengo un negativo, ¿verdad? Si coloco la que me dicen aquí, 13 y 15, yo vuelvo a decir 13 aquí y 15 aquí, ¿verdad? Entonces la dejamos en 12. Y ahí estamos optimizando un poquito más nuestras restricciones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La comprobación la vamos a hacer de esta manera. Porque solo esto nos va a ayudar a nosotros a determinar realmente por dónde pues tiene que llegar esa parte del proceso. Entonces, es mucho más práctico trabajarla así que estar haciendo todo el procedimiento que anteriormente estábamos desarrollando. Entonces, en lugar de estar haciendo todo esto, pues yo solamente necesito tener mis restricciones acá y luego insertar la gráfica. ¿Verdad? Que esa gráfica ya nos tiene que desarrollar todos nuestros datos. Yo le digo agregar etiqueta de datos y nos tira los valores de las etiquetas, ¿verdad? Con los cuales trabajamos. Y es mucho más práctico. Preguntas, dudas y comentarios, y voy a dejar esto para que lo puedan tener nuevamente. Esto lo hemos visto, simplemente estamos viendo cómo aplicarlo de una forma más práctica ahora a los problemas. ¿Preguntas? Yo no sé si estoy mal. Yo hice la prueba de la multiplicación, de la aplicación de la fórmula en Z. Ajá, exacto. Y me dio en la última, pero no sé si estoy bien o mal, porque me ¿Cuánto le dio? salió 250 en 50 por 5 más 0 por 3.
Le dio 250. ¿Cuáles eran los números de la restricción? Eran 50 por 5 Ajá. más 0 por 3. Ah, bueno, pero recordemos que cuando estamos haciendo lo de Z, entonces colocamos los 4 puntos, ¿verdad? Y ahí entonces colocamos a Z, que es este valor, Ajá. y entonces los valores que colocamos son los valores que nos tiraron acá, ¿verdad? Y con esos vamos a multiplicar. Ajá, lo de los puntos. Exacto, lo de los puntos. Entonces con eso empezamos a multiplicar y es ahí donde nos tiene que tirar cuál es el valor general. Tenemos aquí 5x1 más 3x2, ¿verdad? Que Sí. sería nuestro valor a desarrollar si colocamos z. Y z aquí, ¿verdad? Tendría que ser 5x1 más 3x2, si no mal recuerdo. Esa es nuestra restricción. ¿Sí? Sí. Va. Y pues ya con esto, entonces ya vamos tomando nuestras restricciones, nuestros valores, y ahí los vamos a ir cambiando, ¿va? Y recuerde que x1 y x2 tendrán que pasar a tomar el valor de, de- de- Los puntos. de los puntos, de los que salieron acá. Ujú. ¿Cuánto le da a usted al final de la maximización, Luis? La última era de 50 por 5 más 0 por 3, que sería el último punto. 5 y 3, dice usted. ¿Y cuánto le dio de utilidad? 250 Que es el más alto. es el más alto. Exacto. Ahí estamos con eso. Voy a pausar esto un momento.